invitadas de hoy a Sin Café como Excusa hacen un alto en el camino. Son las dos caras de una misma moneda. Un soplo de aire para reflexionar, mirarse, observar y para revivir. Esta sí tenemos que bailarla, una obra de Nando López dirigida por Eva Ejido que coprotagoniza con Rocío Vidal. Bienvenidas a Tener en Cuenta 9, gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti por invitarnos, estamos encantadas. A ti, Elvira, muchas gracias. Estamos empezando esta temporada proponiendo a nuestros invitados e invitadas una reflexión y es ¿cuáles creéis que son las características del teatro del siglo XXI? ¿Qué creéis que distingue el teatro del siglo XXI? Bueno, no es poca pregunta. Yo creo que sí que hay una revisión donde creo que hubo una época, un momento de la historia del teatro donde sí que había que hacer una experimentación, ¿no? Formal, ya no solo en lo temático, ¿no? Sino en la estética, en la puesta en escena. Y yo creo, hilando un poco con la propuesta que ha hecho Eva como directora, que vamos a una línea mucho más sintética, ¿no? Más depurada en esa propuesta, donde los contenidos y donde los temas sean realmente lo más relevante, ¿no? Porque es verdad que a nivel formal, a nivel estético, se ha probado muchísimas cosas diferentes y que ahora mismo la gente demanda, o por lo menos los que nos dedicamos a esto, estamos más centrados en cómo contamos esa historia, ¿no? En la importancia del contenido, ¿no? Más que de una forma que ya estamos saturados de estímulos visuales, de las propuestas estéticas, etcétera, sino ¿qué me quieres contar, no? Creo que para nosotros ahora mismo, o por lo menos hablo por mi parte, lo que me importa más y lo que me interesa más es que lo que quiero transmitir o compartir sea lo suficientemente claro, ¿no? Para que llegue al interlocutor, al espectador en este caso, y que él mismo, bueno, pues saque sus conclusiones, ¿no? Y fíjate, y enlazando un poco con lo que plantea Rocío, eh, creo que desde la recepción también, desde el espectador, hay algo que en este exceso de virtualidad y en este, bueno, y también después de este tiempo que hemos vivido confinados en casa y demás, hay como una vuelta necesidad de ver las cosas y vivir las cosas en el presente también, ¿no? O sea, creo que el espectador también está sediento un poco de salir de las pantallas, ¿no? Y de conectarse con la vida real. Y de repente el teatro yo creo que se está volviendo como un espacio como mucho más significativo, ¿no? Para mucho espectador también. Y bueno, no sé, eso, ¿no? Yo creo que la virtualidad en este sentido nos favorece, ¿no? El exceso de digitalización, de tecnologización de la vida, de repente hay como una vuelta, una necesidad a ver a alguien ahí sudando y llorando de verdad a unos metros de ti y compartiendo, ¿no? En ese espacio presente, en esa realidad. Creo que eso está también, ¿no? Ahí, de algún modo. Es el refugio de la virtualidad. Uh-huh. Lo que Sí. queda. Bueno, hoy ya hablamos de esta, sí tenemos que bailarla, una obra que está en el Teatro Quique San Francisco y que no deja de ser el reflejo de una generación, ¿no? Supongo que fuisteis la última generación a la que se os prometió algo que luego no se os dio. Luego a los demás abajo creo que ya ni siquiera nos ha llegado eso, pero sí que es esa generación que todavía aspiraba a tener lo que nunca llegó. Sí, absolutamente, nos tenían todo el tiempo, bueno, era como esta cosa de si haces esto vas a conseguir esto, tienes que hacer esto para conseguir esto. Sí, sí, sí. Ahora Sí, ya y no. hay una parte, ¿no? Como también del esfuerzo enorme que hicieron la mayoría de nuestros padres, ¿no? Para asegurarnos ese futuro que luego no ha llegado, ¿no? O que luego se ha transformado en algo que era impensable en muchos aspectos, ¿no? A nivel laboral, a nivel social, a nivel personal. El resultado, ¿no? De ese esfuerzo que hizo una generación también, que muchos de ellos nacieron en la posguerra, no ha sido ni mucho menos el que se merecía, ¿no? De una generación tan castigada, ¿no? En medio de una dictadura, con mucha represión, con muchas libertades coartadas. Entonces también es frustrante para la generación anterior a la nuestra, ¿no? Que se ha deslomado para que tuviéramos un futuro mejor y en muchos aspectos no lo ha sido, ¿no? Entonces, bueno, hay una visión un poco amarga en ese sentido, pero también tragicómica porque al final es lo que nos ha tocado. Cada generación ha tenido un escollo que salvar y quizás ese sea el nuestro.
Y el regodearse en esa desgracia generacional creo que tampoco nos ayuda a seguir avanzando, ¿no? Y a resolverla o intentar sobreponernos a ella y seguir avanzando para que por lo menos las que vienen después, que ni siquiera se les ha prometido nada, no pierdan la esperanza, ¿no? En la vida y sigan sacándole lo mejor, que hay muchas cosas, ¿no? A pesar de las dificultades. Bueno, de hecho es curioso porque hay un momento cuando ellas dos se ponen a reflexionar sobre todos los eventos catastróficos que ha habido en la vida, la guerra del Golfo, no sé qué. Al final dices, pero si es que siempre pasa algo. Siempre pasa Claro, algo. claro. A Sí, es cada una uno cosa nos como toca lo que nos toca. Bueno, es un poco el ombliguismo, ¿no? El decir, a mí me ha ido peor que a cualquier otra. Pues no, chica, no, no te ha ido peor. Te han tocado otras cosas diferentes, pero no peores, distintas. La función comienza con esas maravillosas u odiosas, ya que cada uno juzgue reuniones de antiguos alumnos. Y al final recordando todo aquello que teníamos, todo aquello que fue, ¿vuestra generación ha sido la más nostálgica o vamos mejorando por momentos? no sé si la más, pero desde luego es bastante nostálgica. Hay algo permanentemente de... Bueno, supongo que a todas las generaciones les pasa, ¿no? En un punto esta cosa de cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay una reflexión también sobre el tiempo en la obra que a mí me entusiasma, ¿no? Esa cosa de pensar que tu tiempo es tu tiempo mientras eres joven, pero tu tiempo, como dice el personaje de Leire, o sea, el tiempo no pertenece a nadie, el tiempo es de toda la gente que está en él, ¿no? Mientras sigamos estando. Y, y bueno, la función es una función antinostálgica, como dice Nando, porque, bueno, hay como esta necesidad permanente de los seres humanos de volver atrás y pensar eso, que cualquier tiempo pasado fue mejor y que las películas eran maravillosas y, bueno, y que la música era la mejor y que, ¿no? Hay esta cosa, yo que soy madre de adolescente, esta cosa permanentemente de juzgar, ¿no? La música, que es, ¿no? Siempre hay esta música es una mierda, la buena era la nuestra, ¿no? Que supongo que a nuestros padres también les pasaba con sus padres cuando empezaron los Beatles y seguramente mis abuelos decían qué horror esto que es. Eh, pero bueno, nuestra generación sí es bastante nostálgica eh, y bueno, la función precisamente desde un lugar muy irreverente y desde un sentido del humor maravilloso porque Nando tiene una ironía muy fina bueno, se destrozan un poco varios de los mitos de los 80 que realmente tampoco eran para tanto y que además está bien desde un lugar un poco crítico también, ¿no? Bueno, pues algunos mitos cinematográficos, por ejemplo, están cuestionados ahí, ¿no? En el espectáculo. Bueno, verdaderamente la prueba de que lucha contra la antinostalgia es que por el título todos pensamos que vamos a ir a una estupenda lista de Spotify de los grandes hits de los 80-90 y la realidad es que nunca llegan. Tú sabes que están, pero no llegan. No está bien esa búsqueda de ellas, de vamos a encontrar la canción que bailar, porque esto es una mierda y no se puede bailar, pero Sí. en realidad no oírlo, ¿no? También tiene algo, y que lo que se oye, la banda sonora al final es nueva y tiene algo de que el presente está bien. Exacto, exacto. Es una reivindicación del presente la obra también, ¿no? En el propio tema de Fran Perea, que nos ha hecho un tema maravilloso para el espectáculo, y todo el espectáculo, en realidad, de algún modo, lo que está haciendo es que estas dos mujeres conecten con su presente. Creo que es una de las cosas más maravillosas. A mí me encanta hacer esta función y contar esta historia y que se cuenten historias de personas de 40 y pico, ¿no? Porque seguimos vivas y con muchas ganas de vivir además, ¿no? Entonces, sí, es una búsqueda es una conexión con el presente inmediato y con el presente cultural, social, ¿no? ¿Qué está sonando ahora? Pues está sonando esto y no lo conozco, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Intentando ver dónde me encuentro en medio de todo esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con el miedo que nos da el cambio, ¿no? En el pasado si nos conocemos, si sabemos lo que éramos, etcétera, entonces nos da un poco de miedo, ¿no? El adaptarnos al presente, pero ese miedo también nos impide evolucionar y nos impide formar parte activa de nuestra vida durante todos los años que dure nuestra vida.
O sea, yo admiro profundamente a la gente que tiene 60 y pico años, 70, y sigue yendo de acampada, a bailar, a salir de cena, al cine, al teatro, porque siguen vivos, tío. Y eso es disfrutar de la vida, eso es exprimirla hasta el final. Y tendré que ir adaptándome a lo que va viniendo por cada generación, pero eso también me va a permitir crecer y seguir vinculado a mis sobrinos, a mis hijos si los tengo, a mis nietos, a mi entorno, ¿no? Y no sentirte también una parte excluida de la sociedad, porque luego también está toda esta historia de que a medida que vas cumpliendo una serie de años, tu valor social deja de existir, ¿no? Que es también lo que reivindican ellas, ¿no? Que llega un momento en que cada vez son más invisibles, como personas adultas y como mujeres, ¿no? Que ese es el plus que tenemos además, que la mujer tiene un plus de invisibilidad a medida que va cumpliendo años, ¿no? Y hay una reivindicación de eso, de ese presente que Eva menciona y que creo que es fundamental, ¿no? Que nos lo recordemos y hagamos un trabajo común de decir, no, no, yo mientras que estoy viva tengo voz, tengo palabra, tengo voto y tengo acción. Y puedo accionar y puedo influir y evolucionar con el entorno que me haya tocado en ese momento. Existe una relación proporcional entre lo que producimos para la sociedad y la presencia que tenemos en la misma, ¿no? Cuanto más Claro, joven parece que más produces, parece que eres más, aportas más. pero cuando lo que producimos lo valoramos como algo cuantificable, Claro, no sí, sí, cualificable, eso ¿no? es. Ese es el error, que no todo lo cuantificable es bueno y que lo cualificable se deja en un segundo término cuando es fundamental, ¿no? Con esto de la rentabilidad y con toda la privatización de tantos aspectos imprescindibles, ¿un parque de bomberos es rentable? Obviamente no, pero es necesario, es cualificable, ¿no? Te da una señal de la calidad que puede tener un entorno, una vida, una ciudad, porque tiene una serie de recursos para cuando hagan falta. Y lo cualificable, en lo personal, es imprescindible. Si todo lo cuantificamos, evidentemente mucha gente nos quedaremos fuera en algún momento. Pero claro, ese es el error de al final construir una sociedad empobrecida y terriblemente materialista, ¿no? Y nosotras, bueno, pues abogamos porque hay otras posibilidades, ¿no? Bueno, y desde luego que existen, aquí las vemos. No quería dejar de lado algo que ha dicho Eva y ha pasado un poco por encima, pero parece que los guionistas tienen la culpa de todo. ¿Cuántas veces hemos echado la culpa a los guionistas de series, películas? Ahora los guionistas del siglo XXI son los influencers. No sé si estamos mucho mejor. Bueno, es que hay algo, ¿no? De la construcción de las relaciones y de la vida y del amor romántico y de todas estas cosas que enumera Diana en el espectáculo. Es verdad que los referentes muchas veces pasan por la ficción, ¿no? Que uno construye cómo debe ser la vida, las expectativas, las aspiraciones, a partir de lo que percibe, de lo que consume, ¿no? Y claro, es que el cine ha hecho un poco de daño en ese sentido, ¿no? Bueno, durante muchos años, o al menos a nuestras generaciones, porque es cierto que ahora sí que está cambiando. Yo cuando voy a ver películas con mis hijas, por ejemplo, es muy diferente lo que les está llegando a ellas de información eh, a lo que me llegaba a mí, ¿no? Y, si revisitas las películas que yo veía cuando era pequeña, la lectura de género no la pasa ni una, o sea, pero ni una, claro, es terrorífico. Y ahora es cierto que está cambiando, ¿no? Y se están deconstruyendo un montón de estándares y de estereotipos espantosos que por suerte, no en todas y siempre se escapa algo, pero bueno, estamos años luz de las cosas terribles, ¿no? que hemos consumido y que nos han construido al final. Es muy difícil, porque claro, tú tomas como realidad o como eso que estás viendo ahí, ¿no? Porque además hay una romantización, obviamente, en el cine, en las películas, que es muy difícil salirte de ahí y no querer eso. Bueno, una de las películas, por ejemplo, que pilla cera en nuestro espectáculo es Pretty Woman, de una manera muy sutil y en dos frases. Pero claro, es que ese señor es un putero capitalista. O sea, al final, ¿no? Estamos romantizando algo que si lo extraes es terrible. O sea, es como qué bonita historia de amor. Ostras, bueno, pues, y sí, hay algo, bueno, hay muchas cosas que revisitar. Pobres guionistas, igual no son los únicos responsables de Un todo, cúmulo ¿no? de Pero es circunstancias. verdad que hay algo en el cine, en la publicidad,
bueno, pues en general, ¿no? A nivel cultural, en todo esto que nos han metido, que hay que deconstruir, que es muy necesario deconstruir y que por suerte ya se está haciendo. No en todos los ámbitos, en todos los programas, en todos los espacios y en todas las cosas que se producen, pero bueno, hemos mejorado muchísimo en este sentido, yo creo, porque hay muchísima más consciencia, ¿no? Y hay voces mucho más críticas y bueno, ha cambiado bastante, por suerte. Al final, mientras veía la función, pensaba que es una gran alegoría al error. Ay. No pasa Totalmente. nada por Una equivocarse reivindicación muy sana. y Yo que creo que es muy sano equivocarse. y Sí, a sí. convivir con el error, que es parte de tu vida, ¿no? Y al final vemos cómo ellas dos se van contando sus vidas, lo que ha pasado, las aspiraciones que tenían, las que han logrado, las que no, las que se han transformado por el camino, y cómo también nadie te enseña a frustrarte y lo ves como una frustración porque no lo conseguiste, en lugar de, bueno, pues a lo que he llegado es esto, oye, nada mal. Claro. Y además que somos imperfectos los seres humanos y es maravilloso, yo creo, ¿no? Los personajes como están construidos ahí en la imperfección. Y que el error forma parte bueno, no sé, es que... Es que aspirar a una perfección que es perfecto. ¿Bajo qué prisma valoramos qué es perfecto, no? Bajo el prisma de los elementos sociales que nos han dicho que eso, en función del el extracto social al que pertenezcas, al sector profesional, o sea, qué perfección es la que buscamos, ¿no? Y la perfección como tal no existe. Entonces, per se, es frustrante el buscarla. Yo creo que hay una búsqueda mucho más importante que es la coherencia con uno mismo, ¿no? Y que si tú necesitas rendirte un rato y parar, hazlo, porque esa coherencia también es la que te va a dar más paz que a lo mejor el acceder o llegar a una supuesta perfección que al final la estás haciendo para complacer a unas expectativas que te han marcado desde fuera, pero no has atendido a las tuyas, ¿no? ¿Por dónde pasa tu recorrido vital? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que realmente a ti te llena? ¿En qué quieres invertir tu vida? ¿En qué quieres ocuparte en tu vida? Y creo que eso es mucho más importante y que esos errores te permiten dejar en el camino un montón de exigencias que nos vienen impuestas y que realmente no nos satisfacen, ¿no? No nos hacen crecer. Y creo que hay una reivindicación muy importante, ¿no? Del rendirse, de que si un día tienes un día de mierda, forma parte de la vida los días de mierda. Y te permiten reposar, descansar y ver las cosas desde otro punto de vista. Y parece que pararse es el gran error que podemos cometer, ¿no? Nosotras que encima pues somos buenas para poner ejemplos, ¿sabes, Eva? Que vamos Como dos en esta locomotoras. gincana permanente, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque puntualmente nuestra profesión por su irregularidad nos implica épocas de mucha acción, y tenemos claro que hay que parar y hay que verse desde fuera y decir, oye, ¿tú esto lo querrías para alguien a quien quieres? Bueno, es Y que creo que entre las dos se hacen de espejo una a la otra, ¿no? En muchos aspectos. Y el se gran, nutren. el gran alegato contra la resiliencia famosa y el salir de tu zona de confort y el aprobar que rendirse está bien, o sea, es un momento casi de levantarte y de aplaudir, porque no sé en qué Sí, momento el Mr. Wonderful nos hizo tanto daño como decir, aguanta, 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 pero que tienes que aguantar, ¿qué? ¿O hasta dónde? Sí, aparte sí, que puedo aguantar, pero es que no quiero. Es que no tengo por qué. ¿Por qué tengo que aguantar? O sea, me parece una palabra de terror. Aguanta. ¿Qué valor es el de Es aguantar? horroroso, así. Al ¿No? final, Sobre todo cuando eso que no te determina de aportar nada porque no es algo que tú hayas elegido, ¿sabes? Cuando tú aguantas y sostienes y aceptas y asumes cosas que tú has elegido o te vienen dadas por unos condicionamientos, pues bueno, como familiares, ¿no? Como tiene Diana, que tiene una madre dependiente y que decide ocuparse de ella. Ella sostiene eso, pero no aguanta en el peor de los sentidos, sino que sostiene porque decide libremente que es su responsabilidad y lo hace desde el amor absoluto a su madre. Perfecto. Pero aguantar porque alguien te promete que mañana será un día luminoso, pues igual no. claro, claro, exacto, ¿no? Esta cosa del Mr. Wonderful de si luchas por tus sueños, bueno, de Mr. Wonderful y de tantas otras cosas, ¿no? Esta cosa de los coach y de los gurús y de las vainas estas que te dicen si haces esto, las fórmulas, ¿no? Las recetas de la felicidad, que dices, bueno, es que la vida luego va por otro lado. Nada te garantiza que si tú haces esto vayas a tener una vida luminosa y feliz. Además, hay algo de responsabilizar.
que es muy, no sé, hay algo como, si haces esto, pero tienes que hacerlo, porque claro, Muy no te estás perverso, ¿no? jodiendo Era tu porque culpa. no lo estás haciendo bien del todo, ¿sabes? Y es como, no, bueno, es que la vida tiene precisamente giros de guión a veces muy complicados y la vida se puede poner muy puñetera, muy complicada y nos puede tocar afrontar cosas muy difíciles, muy difíciles. Entonces no vengas con eslogans de tazas multicolores porque, bueno, comete esto a ver qué tal, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, hay algo que está muy de moda además también ahora, ¿no? Las redes sociales están llenas de estas De frases y de estos, motivadores, uf, por Dios, entre comillas. sí, ¿qué dices? Pero Fuerte. a ver, esto así, esta frase así, pues fenomenal, pero es que luego, ¿qué te está pasando en la vida, no? Y esta frase que te aporta, pues bueno, hay un poco, eso está permanentemente, ¿no? En el espectáculo y bueno, nos divierte mucho. Lo decía Rocío ahora, al final Leire y Diana son un espejo y creo que lo pensaba, ¿no? Son un espejo muchas veces en torno a los cuidados, pero casi como inversamente proporcional. Por Sí, un total. lado, quien cuida de un niño y lleva esa vida frenética y loca de hacer un disfraz y luego no sé qué y luego el día de no sé cuántos, quien cuida de su madre, de repente cuando estás con un anciano la vida se ralentiza a lugares insospechados Sí. y ven como ese paralelismo en torno al cuidado y a los pequeños triunfos del día a día, que es comer tranquilamente y conseguir un puñetero disfraz, pues porque hoy toca. Bueno, Sí, esos pequeños hitos son los que te curten, ¿no? Es decir, bueno, comer tranquilamente. Yo a veces con comer me conformo, algo que no sea dentro del metro. Y sí hay una reivindicación de eso, ¿no? De que eso es la vida, al final. Los grandes acontecimientos son muy puntuales. Los grandes hitos que te marca la sociedad o la estructura en la que estamos arrasados son muy puntuales, pero lo cotidiano es lo que realmente te conforma, ¿no? Y en lo que yo creo que se triunfa al final, cuando eh, bueno, cuando hay mucha gente que estudia, ¿no? Cuando hicieron una serie de entrevistas a gente que, bueno, estaba cerca de la muerte o, bueno, justo antes, ¿no? Y decían que de lo que más se arrepentían eran de no haber pasado más tiempo con la gente a la que querían, ¿no? Y al final eso es lo importante, el saber que tú estás cuidando a una persona que lo necesita con el tiempo que esa persona necesita, ¿no? Y el ser capaz de montar, bueno, no lo voy a terminar de desvelar, pero ser capaz de hacer lo que haga falta para que tu hijo sepa que le amas y le quieres y le cuidas a pesar de las dificultades de alrededor. Y esos pequeños hitos, esos pequeños triunfos vitales, yo creo que son los que nos dan el verdadero impulso para seguir. Luego, alrededor de los grandes acontecimientos, pues bueno, no sé, pues un gran estreno o el que te asciendan en el curro, ese tipo de cosas son muy efímeras, porque luego hay que seguir trabajando en muchas otras, ¿no? Y yo creo que hay una reivindicación de eso, ¿no? Del valor que tienen los cuidados, del valor que tiene la familia, la atención, ¿no? Y de la necesidad de tener una salud mental, una salud física y un entorno que pueda permitir eso, que lo haga factible. Y eso la mayor, cada vez menos no hay ese espacio, ¿no? Porque no computan como algo exitoso, ¿no? El ocuparte de lo emocional, de lo no cuantificable, sino No de es un lo check. cualificable, no computa, ¿no? No, no es valioso. sí, además, fíjate, nosotras estamos en una generación por edad que te pueden tocar incluso que coincidan las dos situaciones, como está contado, por ejemplo, en la película de Cinco Lobitos, ¿no? Estamos en una edad que puedes tener que cuidar de tus hijos y puedes tener que cuidar de tus padres también. Estamos ahí en medio. En los personajes de ellas está separado, pero o sea, se dan las situaciones por separado, ¿no? Pero el tema de los cuidados, que también, y es algo de lo que se habla en la obra también, al final, según vas cumpliendo años, hay algo de la responsabilidad que se empieza a acumular y eres responsable, pues eso, no solo de mantener tu casa, el trabajo, los hijos o los padres o todo a la vez, y los amigos que tiran de ti, y no, hay algo siempre, y lo dice el personaje de Diana, ¿no? Es que el tiempo no es mío, o sea, ¿dónde estoy yo en medio de todo esto que tengo que ejecutar y hacer, ¿no? Es como uno de los grandes temas también, yo creo, ¿no? Ese perderte en medio de todas las responsabilidades que tienes con los cuidados como gran protagonista también, ¿no?
Entonces, por eso ellas de repente en esta noche, que se dice al final, también Leire dice, me he tomado unas horas para mí, ¿no? De repente, ¿por qué esta noche es tan importante para ellas, entre otras muchas cosas? Pues porque de repente, por ejemplo, el personaje de Leire se para, ¿no? ¿Hace cuánto no salía esta mujer? Y hace cuánto no hacía algo para ella, fuera de su entorno, además, porque es algo que creo que está muy bonito en el vínculo y en esa decisión que estuvimos dudando de si ellas queríamos que se conocieran de antemano o no. Finalmente decidimos que, bueno, se conocían de vista del instituto, pero no habían tenido una relación de amistad. Porque al final, cuando no conoces a una persona, te atreves a contarle las cosas desde otro lugar porque no está en el juicio, ¿no? Si esa persona conoce a tu pareja o es amigo de tu pareja o te conoce más, ¿no? A un amigo, siempre cuentas las cosas con más cuidado, ¿no? Sí, más Porque tamizado. sí, sí. Entonces de repente estas dos que no se conocen y están compartiendo una noche en la que se necesitan, ¿no? Están atravesando cada una por sus circunstancias, momentos de la vida muy complicados, de grandes cambios, ¿no? De grandísimos cambios. De repente se encuentran y se hablan desde un lugar de aquí te pongo el corazón, esto es lo que me está pasando, y sin tanto filtro, ¿no? Porque no hay miedo al juicio, también además como es por la noche y están, bueno, pues van consumiendo determinadas sustancias, pues hay algo que abre, ¿no? También y que les permite hablar desde un lugar de sinceridad. Pero bueno, retomando el hilo con respecto a tu pregunta inicial, Elvira, es eso, ¿no? Hay algo ahí de los cuidados muy complicado y que a nuestra generación, o sea, eso nos pilla en un momento, hijos y padres, y tú ahí en medio, y tú ahí en medio sin que tu tiempo te pertenezca, porque además de los cuidados tienes que trabajar y tienes que hacer otros millones de cosas y al final dices, pues ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago? ¿No? Y la vida va pasando y cuando te quieres dar cuenta, pues hace mucho que no te has tomado unas horas para ti y que no te has reído, y que no has compartido y que no has estado escuchándote, ¿no? Y viendo a ver qué te apetece a ti y qué necesitas tú, ¿no? Al final, al final, de hecho, a Leire y Diana eso es lo que les hace humanas, ¿no? Y vemos también esa honestidad, primero en todas sus acciones, porque no paráis, bailáis, corréis, saltáis, una cámara lenta, habláis y habláis y habláis y habláis. Y precisamente ese hablar, hablar tanto y de forma tan natural es lo que hace que sus situaciones se vuelvan muy manejables, se vuelvan cercanas a todos, ¿no? Sí, Sí, para nosotras era eso, ¿no? Era muy importante. Este proyecto nació, bueno, pues de un taller que hicimos con Nando, que Nando, bueno, Nando López pues nos conoce mucho y bueno, sí teníamos esa inquietud, ¿no? De contar algo que fuera importante para nosotros. Yo creo que hay mucha honestidad en cuanto a cómo están planteados los temas, ¿no? Honestidad en cuanto a que no hay un juicio, hay una observación desde nuestra propia experiencia como mujeres y como seres sociales, ¿no? Y como profesionales, y que refleja la realidad de mucha otra gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En ese taller, pues bueno, compartimos un montón de experiencias, de anécdotas, bueno, esa lista fantástica, ¿te acuerdas, Eva? De todos los momentos que hemos atravesado en una noche, ¿no? De fiesta. Y muchos están ahí, ¿no? Y yo creo que eso hace que el espectador se reconozca en muchos de esos momentos, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo que hace Nando como dramaturgo, que él no plantea respuestas, ¿no? Sino preguntas al espectador. Y creo que cada uno de esos momentos al espectador le puede llevar a una situación personal mayor o menor, más o menos agradable, ¿no? Pero sí que le puede conectar con mucha de su realidad. Y para eso, para nosotras era importante eso, ¿no? Esa honestidad en la que ellas plantean es que los seres humanos somos completamente imperfectos, somos activos y tenemos una serie de necesidades más allá de las urgencias que la vida te impone, ¿no? Que esos cuidados, que ese trabajo, que ese disfraz, eh, tenemos que seguir conectadas con nosotras, ¿no? Y yo creo que eso sí que se ve ahí, ¿no? Al final pensaba, madurar es aprender a aceptar. No sé si por decisión o porque no queda otra. pues probablemente, Algo de eso sí que hay, probablemente. sí. A Sí, aceptar y, sí. bueno, a quererse mejor, ¿sabes? También, ¿no? En esa aceptación yo creo que hay una mirada más benévola y más constructiva, ¿no?
Yo creo que aprendes a verte dentro de un contexto y a ser más objetiva. Algunos, bueno, lo intentamos, no siempre te sale, pero sí que pasa, yo creo que sí que pasa un poco por aceptar tu propia naturaleza a veces también, ¿no? Hay una parte innata de cada uno de nosotros que yo creo que no tiene que ver ni con el entorno ni con los condicionamientos externos, que hay que aprender primero hay que conocerla, aunque no te guste, y luego, pues bueno, aprender qué hacer con ella. Yo creo que hay una cosa muy bonita de las dos, ¿no? Que tienen como el yin y el yang en permanente acción, ¿no? Y al final todos tenemos esas dos partes. Decide también en esa madurez cuál es la que quieres alimentar más, ¿no? Y creo que eso sí forma parte de un proceso de adaptación, de conocimiento y de adaptación, sí. Bueno, pensaba al final que la obra habla de muchísimas cosas, pero querer saberte es el gran tema. Querer Sí, saberte. Mm. saberte en el sentido de... De ti contigo misma, de ti con respecto a los demás. Ujú. Sí, sí, de encontrarte, ¿no? De escucharte, de conectar, sí, de todo esto que estamos hablando, ¿no? No sé si sería, o sea, yo creo que hay muchos temas, ¿no? Eh, pero sí, bueno, querer saberte puede ser uno de los grandes importantes y bueno, y ese aceptar también, ¿no? Y ese, pero fíjate, hay algo hay algo que me encanta del espectáculo y que tiene que ver con las ganas de vivir pese a todo. O sea, hay algo porque es verdad, la vida y hay algo que tiene que ver con la madurez ahí en ese sentido, ¿no? Que según vas cumpliendo años, yo lo pienso muchas veces, digo, ah, vale, que era esto. O sea, ¿no? Estas cosas de las promesas que hablábamos al principio de la entrevista, que cuando eres joven tú piensas que va por otro lado, ¿no? Hay algo ahí en la proyección de lo que tú te imaginas que es la vida adulta y que cuando llegas dices, uy, vale, que era esto no me lo habían contado exactamente así, o la maternidad, que también está puesto ahí en la obra, ¿no? Por más maravillosa que sea, dices, ah, esto igual me podían haber contado que mi cocina no iba a oler a bizcocho recién hecho y que todo iba a ser divino y maravilloso y nos íbamos a sentar a conversar plácidamente por las, ¿no? Es como luego la realidad es otra cosa, ¿no? Entonces, pero hay algo de esta obra que te enseña esa cara B de la vida, ¿no? Que te dice, hostias, es que la vida se puede poner muy complicada, Y aún así no pero pasa ellas, nada. y además sí, eh, fíjate, hay algo que me maravilla, porque además tiene mucho que ver con nosotras y con Nando. Ellas se ríen todo el tiempo, ¿no? Mm. Esa capacidad para reírse de ellas mismas y de ayudar a la otra desde el humor. A mí eso me encanta del personaje Mm. de mi personaje, cómo ante la situación terrorífica que está atravesando Diana, Leire todo el rato se la lleva a la risa, ¿no? Que yo había un punto que decía, madre mía, esto a ver cómo va a entrar, eh, ¿no? En el espectador cuando esta señora se ponga a hacer chistes con esto, porque, o sea, tiene un humor muy negro ella, ¿no? Bueno, pues está funcionando muy bien. Yo creo que la gente lo entiende desde lo humano, ¿no? Desde cómo, bueno, de ver a alguien que está tratando de ayudar, eh, pues eso, desde el humor y desde relativizar, que es algo que te da la madurez, ¿no? Que vas, bueno, depende del carácter que tengas, pero yo creo que en general vas relativizando, ¿no? Vas quitando drama al drama y dices, mira, un poquito de levedad, porque al final, como es tan complicado todo, vamos a reírnos un poquito. Y para mí, fíjate, el gran tema sería eso, ¿no? Las ganas de vivir pese a todo, ¿no? Y las ganas de seguir creciendo y las ganas de seguir descubriendo. En esos momentos ellas están en un punto de inflexión muy grande, cada una por sus circunstancias. Les viene un cambio descomunal a las dos, pero tienen ganas, a pesar de lo difícil, ¿no? De lo que tienen que enfrentar. Y eso es maravilloso. Para mí, creo que si tuviera que quedarme con un tema, sería ese. Sí, es como que la propia vida no te frene a seguir viviendo, ¿no? Ujú. Porque en ese conocimiento que tú dices también, Elvira, en ese saberse, también te permite relativizar muchas cosas. Claro Porque que quieres es, aliviar, está claro. claro, exactamente. Si es que
es que las dificultades de la maternidad forman parte de la enorme satisfacción, del amor infinito que supone ser madre. También, y el haber tenido unos padres amorosos que te han cuidado, te han educado, también implica una responsabilidad a la hora de que ellos te necesiten. Y no pasa nada. O sea, sí que pasa que ahora toca otra etapa. Y el reconocer esa realidad como parte de la vida, o sea, la muerte es parte de la vida, es una parte de mierda, pero es parte de la vida. También asumámosla para que la propia vida no te frene a seguir viva, despierta, ¿no? En esa reivindicación de pase lo que pase, está en nuestra mano el seguir sacándole ese juego. Yo creo que el humor es una herramienta extraordinaria para eso. Y encontrar una persona con la que tú puedas compartir ese soltar ese peso a través del humor, aunque sea muy negro, como aquí ocurre muchas veces, eso alivia, alivia. Y es imprescindible para sobreponerte a muchos acontecimientos que van a atravesar tu vida. Mm. Rocío Vidal Levagido, gracias por habernos llevado a esta Sí tenemos que bailarla, que está en el Teatro Quique San Francisco, y enhorabuena por esta pedazo de función. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Elvira. Elvira. Gracias por tu tiempo, bonita.